Como dibujante, una de las habilidades más importantes es la capacidad de simplificar formas y características para poderlas así transmitir a los objetos y personajes que creamos. El dibujo cartoon súper sencillo demuestra claramente estos principios y nos ayuda a mejorar nuestras habilidades de simplificación y exageración. Para dominar esto, es importante entender cómo construir un personaje súper sencillo que nos sirva de base para más personajes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rick y en este tutorial vamos a dibujar personajes cartoon súper sencillos. Un personaje cartoon puede ser dibujado de distintas formas, tomando siempre en cuenta el sentimiento o emoción que queremos transmitir. Los personajes súper sencillos nos ayudarán a agarrar soltura y a comunicar ideas de una forma rápida y muy ágil. Vamos a empezar con una figura de un personaje parado, buscando simplificar lo más posible su estructura y proporciones sin perder su dinamismo. Recuerda usar trazos sueltos y curvos para que se vea más orgánico tu personaje. Iniciamos con la cabeza, que puede ser en este caso ovalada. A mí me gusta usar un óvalo como base para hacer su cabeza más cuadrada, pero siempre puedes dejarla más redonda. Dibuja su cuello y su oreja, y no olvides pensar que si el rostro está visto en 3/4 o perfil, necesitaremos dibujar la parte de atrás del cráneo para darle más volumen a su cabeza. Pongamos las líneas guía de su rostro y agreguemos sus rasgos. Démosle una expresión divertida con una gran sonrisa y ojos grandes. El siguiente paso es formar el cuerpo partiendo siempre desde el torso. Esta es una de las partes más importantes de nuestros personajes, pues nos permite darle movilidad a todo el cuerpo. Lo que yo hago es hacer primero un par de líneas al costado del cuello para determinar la anchura de la espalda. Después hago 2 líneas ligeramente curvas y siguiendo una forma como de cilindro, aunque no tan exagerado, para así completar el torso. Puedes usar una línea curva para determinar dónde inicia la cadera de nuestro personaje. Intentemos simplificar las formas lo más posible. Yo trato de que el torso quede un poco más ancho en la parte de los hombros y más angosto en la parte de la cintura y cadera. Algo que puede servirte es dibujarle una línea vertical al centro del torso para determinar dónde queda su columna vertebral. Esta línea nos ayudará en un futuro a darle más movimiento al cuerpo. También te recomiendo hacer primero las piernas antes de agregar los brazos para que tengamos una idea de la proporción completa del personaje. Para poder dibujar las piernas, tenemos que encontrar primero la parte de la pelvis. A partir de ahí, hagamos 2 líneas curvas para bocetar la pierna. Piensa que debe iniciar más ancha en el área del muslo y que conforme llega al tobillo se va haciendo más angosta. Si se te hace más fácil, puedes hacer la pierna en 2 partes, del muslo hasta la rodilla y luego de ahí al tobillo. La rodilla se sugiere con un pequeño óvalo. El pie sería un pequeño triángulo aplastado. Vamos a hacer lo mismo para la otra pierna, primero dibujando el muslo hasta la rodilla y luego de la rodilla para abajo. Para hacer los brazos, siempre hay que iniciar por la parte de los hombros, haciendo unas pequeñas curvas a cada costado del torso. Lo que necesitamos aquí es solo sugerir la forma desde donde inicia cada brazo. Los brazos pueden ir en muchas posiciones. Lo importante es entender que empiezan desde más gruesos en la parte del hombro y que se van haciendo cada vez más delgados conforme llegan a la parte de la muñeca. Yo trato primero de hacer la parte superior del brazo, que sería hasta el codo, y de ahí un segundo segmento para el antebrazo. La mano sería una pequeña forma ovalada. Voy a dibujar la estructura del otro brazo. Listo, ya tenemos la estructura de nuestro personaje simplificado. Ahora voy a completar el detallado del personaje para que podamos verlo terminado. Puedes notar que por ahora no me estoy distrayendo con ponerle más elementos como lo sería el cabello o la ropa. La idea de este personaje es que nos sirva de base para practicar las bases del estilo cartoon y que podamos así crear distintas posiciones y agarrar soltura. Lo importante en este estilo es buscar la simplificación para que podamos crear personajes rápidamente y aprendamos a dibujarlos en distintos ángulos, por lo que te recomiendo tratar de mantener las formas básicas lo más sencillas posible. En un video futuro vamos a ver diferentes tipos de posturas basadas en este tipo de personajes y la forma de darles los acabados finales. Y bueno, esto es todo por este tutorial. Te dejo aquí las figuras básicas que usamos para crear a nuestro personaje para que las practiques también por separado. Escríbeme en tus comentarios si te funciona este método para construir tus personajes y qué tipo de movimientos del cuerpo te gustaría ver en futuros videos. Gracias en serio por todos tus comentarios y likes. Suscríbete a mi canal para ser de los primeros en ver mis nuevos videos y darle click a la campanita para recibir mis notificaciones. Entra a mis redes sociales para ver más de mis dibujos, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter. Aquí te dejo algunos de mis videos pasados para que puedas profundizar más en lo que vimos hoy. Gracias por ver y nos vemos luego.